Hay noches en el fútbol que no piden permiso para convertirse en historia. Irrumpen, te agarran del cuello y te obligan a mirar aunque creas que ya lo has visto todo. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Luis Díaz firmó un hat-trick que no solo destrozó a su rival, sino que desató una reacción en cadena que nadie esperaba, ni siquiera dentro de los despachos más herméticos del fútbol español. Porque una cosa es marcar 3 goles, y otra muy distinta es provocar que alguien como Álvaro Arbeloa, tipo serio, analítico, formado en la élite y poco dado a exageraciones, alucina hasta el punto de levantar el teléfono y decirle a Florentino Pérez que ese jugador hay que ficharlo sí o sí. La escena merece detenerse un segundo, porque no es habitual. Arbeloa no es un exjugador cualquiera opinando en caliente. Es alguien que ha vivido el vestuario del Real Madrid desde dentro, que entiende el peso de esa camiseta y que ahora trabaja con jóvenes talentos a los que les exige más de lo que muchos imaginan. Cuando alguien así se rinde ante una actuación, conviene escuchar, no por el ruido mediático, sino por lo que hay detrás. Y lo que hubo esa noche fue una exhibición que mezcló potencia, inteligencia, descaro, lectura táctica y una sensación constante de peligro que convirtió cada balón que tocaba Luis Díaz en una amenaza real. El primer gol fue una declaración de intenciones. No por lo espectacular, sino por lo sencillo. Desmarque limpio, control orientado, definición precisa. Nada de fuegos artificiales. El segundo ya fue otra cosa. Arranque en velocidad, cambio de ritmo que dejó clavada lateral, recorte seco y disparo cruzado. Ahí ya empezó el murmullo, ese ruido bajo que recorre los estadios cuando la gente entiende que está viendo algo especial. El tercero fue la confirmación definitiva. Llegada desde segunda línea, lectura perfecta del espacio, frialdad para esperar el momento exacto y empujarla dentro. 3 goles distintos, 3 contextos distintos, un mismo protagonista imponiendo su ley. No es casualidad que Arbeloa quedara impactado. Lo que vio no fue solo un hat-trick, vio un perfil. Vio un jugador que entiende cuándo acelerar y cuándo pausar, que no se esconde, que asume responsabilidad incluso cuando el partido quema. Y eso, en el ecosistema del Real Madrid, no es un detalle menor. Allí no basta con tener talento. Hay que saber cargar con el foco, con la presión, con la exigencia permanente de ganar y convencer al mismo tiempo. Luis Díaz lleva tiempo llamando a la puerta de la élite absoluta, pero noches como estas son las que la derriban directamente. Porque el fútbol moderno es despiadado con la regularidad, pero extremadamente generoso con los momentos icónicos. Un hat-trick en el contexto adecuado puede cambiar narrativas, agendas y, sobre todo, decisiones. Y eso fue lo que ocurrió. Arbeloa no habló desde la euforia del aficionado. Habló desde la lógica del proyecto, desde la necesidad de pensar qué tipo de jugador encaja en el futuro inmediato del club más exigente del mundo. Florentino Pérez, por su parte, no es precisamente alguien que se deje llevar por impulsos. Su historial demuestra que escucha, evalúa, espera y actúa cuando las piezas encajan. Pero también sabe reconocer oportunidades. Y cuando alguien como Arbeloa, que no gana nada exagerando, te dice que ha visto algo diferente, la conversación cambia de tono. Ya no es una recomendación casual. Es una advertencia elegante. Este jugador está listo. Y si no te mueves, alguien más lo hará. El contexto del Real Madrid añade capas a esta historia. El club vive una transición calculada, casi quirúrgica, hacia una nueva era. Los nombres jóvenes ya no son promesas, son realidades que cargan partidos. La exigencia no ha bajado ni 1 milímetro. Al contrario, ahora se espera que ganen, que dominen y que representen una idea de fútbol agresivo, vertical, inteligente. En ese paisaje, un perfil como el de Luis Díaz encaja como una pieza que parece diseñada para ese puzzle. No estamos hablando solo de goles. Estamos hablando de impacto emocional en el partido, de ese tipo de futbolista que contagia energía, que obliga al rival a replegarse 1 metro más atrás, que genera espacios para otros simplemente por estar en el campo. Eso no se mide solo con estadísticas. Se percibe, y Arbeloa lo percibió con claridad. Hay algo más que explica la reacción. Luis Díaz no es un talento pulido en academias de lujo desde los 8 años. Su historia es distinta. Viene de un entorno donde cada paso fue una conquista, donde el talento tuvo que abrirse camino a codazos, con esfuerzo, con resiliencia. Ese carácter se nota, en cómo encara, en cómo pelea cada balón dividido, en cómo celebra cada gol como si fuera el último. Esa mentalidad suele enamorar a los técnicos y a los dirigentes que valoran algo más que la técnica pura. El fútbol español, tan dado a diseccionar cada gesto,
empezó a hablar del tema casi de inmediato. No como un rumor vacío, sino como una posibilidad lógica. Arbeloa lo ve. Florentino escucha. El mercado se agita. Y el nombre de Luis Díaz empieza a circular con un peso distinto. Ya no es solo un jugador interesante. Es un candidato serio para dar el salto definitivo. Y aquí conviene hacer una pausa para el espectador. Porque si todo esto ya te está pareciendo una locura, espérate a lo que viene. Y ya que estás, suscríbete al canal, porque estas historias no se entienden en titulares rápidos, se disfrutan cuando alguien se toma el tiempo de contarlas bien. Volvamos al análisis, porque hay matices que no se pueden pasar por alto. El hat-trick no fue fruto de errores groseros del rival. Fue el resultado de una lectura perfecta del partido. Luis Díaz entendió dónde hacer daño y cuándo. Supo atacar la espalda de la defensa cuando el bloque se adelantaba, pero también supo aparecer por dentro cuando el equipo necesitaba pausa. Esa versatilidad es oro puro para cualquier entrenador de alto nivel. Arbeloa, que ahora trabaja formando jugadores jóvenes, sabe reconocer esos detalles. Sabe que el talento sin cabeza no llega lejos en el Real Madrid. Y lo que vio fue a un jugador que piensa rápido, que ejecuta rápido y que no se desconecta ni un segundo. Eso, trasladado a un vestuario lleno de estrellas, no genera rechazo, genera respeto. Florentino Pérez ha construido su legado tomando decisiones que muchos no entendieron en su momento, pero que el tiempo terminó justificando. Apostar por perfiles que combinan talento, impacto mediático y carácter competitivo. Luis Díaz encaja en esa lógica. Tiene calidad, tiene personalidad y tiene una historia que conecta con el aficionado. No es un fichaje de marketing vacío. Es un futbolista que puede marcar diferencias reales. Por supuesto, el camino no es sencillo. Hay contratos, hay cifras, hay competencia. Pero el fútbol también se mueve por sensaciones. Y cuando una actuación provoca que alguien como Arbeloa diga en privado que ese jugador está hecho para el Real Madrid, la sensación es poderosa. No garantiza nada, pero cambia el escenario. La reacción del propio Luis Díaz tras el partido fue reveladora. Lejos de la euforia desmedida, habló de trabajo, de equipo, de seguir mejorando. Ese discurso, tan repetido y tan poco habitual cuando es sincero, encaja con la mentalidad que se exige en la élite. No se conformó con los aplausos. Parecía saber que esa noche era solo un paso más. El fútbol, al final, es un juego de momentos. Hay jugadores que pasan años esperando el suyo. Cuando llega, hay que agarrarlo con fuerza. Luis Díaz lo hizo. Y Arbeloa lo vio claro. No desde la nostalgia del exjugador, sino desde la mirada del formador que piensa en el mañana. Si te interesa entender cómo se toman estas decisiones, cómo una noche puede cambiar trayectorias y cómo funcionan realmente los engranajes del fútbol de alto nivel, dale al botón de suscribirte. Porque esto no suele salir en los telediarios, pero define el futuro de los clubes grandes. La historia todavía no ha terminado, y eso es lo más interesante. El hat-trick ya es pasado. La conversación con Florentino, un punto de inflexión. Lo que venga después dependerá de muchos factores. Pero hay algo que ya no se puede borrar. Luis Díaz ha entrado en el radar de quienes deciden de verdad. Y eso, en el fútbol moderno, es casi tan importante como marcar goles. Arbeloa, en su papel actual, no suele equivocarse con facilidad. Sabe que recomendar un fichaje no es un gesto trivial. Es poner tu credibilidad sobre la mesa. Y si lo hizo, es porque vio algo que va más allá del brillo puntual. Vio continuidad potencial. Vio adaptación. Vio un jugador que no se arruga. Florentino Pérez, que ha escuchado miles de opiniones a lo largo de su carrera, distingue bien entre el entusiasmo pasajero y la convicción argumentada. Y esta vez no se trató de un comentario de pasillo. Fue una valoración seria, basada en una actuación que lo tuvo todo. Técnica, físico, mentalidad y sentido del espectáculo. El aficionado, mientras tanto, disfruta del relato. Porque el fútbol también es eso. Historias que se construyen a partir de noches inolvidables. De conversaciones privadas que luego se filtran. De nombres que empiezan a sonar con más fuerza. Y de la sensación de estar asistiendo al nacimiento de algo importante. No sabemos si Luis Díaz acabará vistiendo de blanco. El fútbol es caprichoso. Pero si sabemos que ya ha provocado algo difícil de lograr. Ha hecho alucinar a alguien que lo ha visto todo. Y eso no se consigue todos los días. La próxima vez que escuche su nombre, recuerda esta noche. Recuerda ese hat-trick. Recuerda a Arbeloa levantando el teléfono. Y recuerda que, en el fútbol, a veces 3 goles bastan para cambiar el rumbo de una carrera.
Porque al final, más allá de los escudos y los contratos, el fútbol sigue siendo un lenguaje universal. El lenguaje del talento cuando se expresa sin miedo. Y Luis Díaz, esa noche, habló alto y claro. Porque cuando el talento habla así de claro, no solo se le escucha, se le analiza con lupa. En esa misma noche, mientras el estadio aún vibraba y las repeticiones seguían rodando en las pantallas, hubo miradas que no se apartaron del campo ni siquiera después del pitido final. Miradas que no celebraban goles, sino decisiones. Cada control orientado, cada desmarque, cada vez que Luis Díaz levantaba la cabeza antes de soltar el balón quedaba registrado mentalmente por gente acostumbrada a separar el brillo superficial de la sustancia real. El tercer gol, por ejemplo, no fue simplemente el broche perfecto. Fue una lección de lectura espacial. La mayoría de jugadores, con 2 goles ya en el bolsillo, habrían buscado el protagonismo directo, el disparo imposible, la jugada para la portada. Luis Díaz hizo lo contrario. Interpretó el movimiento del compañero, atacó el hueco justo cuando la defensa dudó medio segundo y apareció donde duele. Ese medio segundo es el que separa a un buen jugador de uno decisivo. Y eso no se entrena en el gimnasio, se aprende compitiendo y entendiendo el juego. Arbeloa, que como lateral vivió 1000 situaciones similares defendiendo a extremos de primer nivel, reconoció ahí un patrón que no engaña. El de un futbolista que no juega contra el rival, sino contra el sistema defensivo. Que no se limita a ganar su duelo, sino que desarma la estructura completa. Eso es lo que hace que los entrenadores pierdan el sueño y que los directores deportivos saquen la calculadora no para contar goles, sino para valorar impacto. Incluso cuando no tocaba el balón, Luis Díaz condicionaba. Arrastraba marcas, obligaba a bascular, generaba superioridades en el lado opuesto. Ese tipo de influencia suele pasar desapercibida para el espectador casual, pero no para alguien que ha vivido el fútbol desde dentro. Arbeloa lo detectó rápido, porque es el tipo de detalle que decide eliminatorias y finales, no partidos de trámite. La velocidad, tan comentada siempre, fue solo una parte del todo. Más interesante aún fue cómo la dosificó. No corrió por correr. Eligió cuándo romper, cuándo pausar y cuándo temporizar para que el equipo respirara. En un fútbol cada vez más acelerado, saber frenar es casi un acto de rebeldía inteligente. Y eso habla de madurez competitiva, algo que no siempre va ligado a la edad. Desde la banda, se vio también un liderazgo silencioso. Gestos cortos, indicaciones claras, una palmada a tiempo. No necesitó gritar ni sobreactuar. Su lenguaje corporal transmitía seguridad, como si supiera que el partido estaba bajo control mientras se siguiera interpretándolo bien. Ese tipo de autoridad natural no se impone, se reconoce. Y cuando aparece, los demás la aceptan sin resistencia. En los palcos, el ambiente era distinto al de una simple noche de fútbol. No había solo aplausos, había conversaciones en voz baja, comparaciones inevitables, nombres que surgían sin necesidad de decirlos completos. Porque cuando un jugador provoca ese efecto, automáticamente se le mide con estándares mayores. Ya no se pregunta si es bueno, sino si está listo para el siguiente escalón. Y ese escalón, para muchos, tiene nombre propio. El mérito de Luis Díaz esa noche fue no parecer superado por el contexto. Todo lo contrario. Parecía cómodo en el caos, tranquilo en la presión, lúcido cuando el partido pedía cabeza fría. Esa combinación es escasa. Hay jugadores que brillan cuando todo fluye y otros que aparecen cuando todo se complica. Los verdaderamente especiales saben hacer ambas cosas en el mismo partido. Por eso la reacción no fue exagerada ni teatral. Fue una de esas certezas que se forman despacio pero con firmeza. Arbeloa no necesitó ver 10 partidos más para intuirlo. Esa noche bastó. Porque hay actuaciones que no necesitan repetición para ser comprendidas. Se sienten. Y cuando se sienten así, suelen tener consecuencias. El fútbol tiene memoria corta para algunos y larguísima para otros. Esta fue una de esas noches que se guardan en la carpeta de lo importante, de lo que se revisa cuando toca decidir. Y aunque el tiempo aún no avanzó un solo segundo más allá del pitido final, ya había algo claro. No todos los hat-tricks pesan igual, y por la forma, por el contexto y por quien lo presenció, pesó mucho más de lo que parecía a simple vista. No se trató solo de los goles, sino de la manera en que cada acción de Luis Díaz se integraba con el equipo. Su comprensión táctica era evidente. Se movía como si tuviera un mapa invisible del rival en la cabeza, anticipando movimientos, corrigiendo espacios, guiando a sus compañeros sin que pareciera un líder que impone, sino un catalizador que organiza. Cada pase medido, cada ruptura de línea, cada diagonal tenía un propósito claro.
No era intuición aislada, era inteligencia aplicada en tiempo real, algo que Arbeloa, con su experiencia, pudo identificar de inmediato. Su dominio técnico también merecía una atención particular. No solo controlaba balones difíciles, sino que los orientaba con una precisión que desarmaba al defensor en cuestión de décimas de segundo. Los regates no eran exhibiciones vacías de habilidad, sino instrumentos estratégicos. Un cambio de ritmo, un movimiento que generaba superioridad numérica, un hueco que explotaba segundos después. Todo lo que hacía tenía un sentido, y eso, en el fútbol de élite, marca la diferencia entre un jugador llamativo y un jugador que realmente transforma partidos. Además, su capacidad física era impresionante, pero no en el sentido obvio de velocidad o potencia. Lo más notable era su resistencia mental y física combinada. Podía mantener el nivel de intensidad durante los 90 minutos sin perder claridad en sus decisiones. Esa combinación de físico, técnica y cerebro es rara, y verla condensada en un solo jugador despertaba admiración genuina. Arbeloa lo sabía y no podía pasar por alto el mensaje implícito. Este jugador no solo rinde hoy, sino que puede sostenerse en el tiempo. Otro detalle que pasaba desapercibido para el espectador casual era su posicionamiento defensivo. Luis Díaz no se limitaba a atacar. Entendía que en el fútbol moderno la defensa empieza con el delantero. Presionaba en el momento exacto, cortaba líneas de pase, forzaba errores sin que pareciera un esfuerzo físico extremo. Esa lectura del juego, esa conciencia del equilibrio entre atacar y defender, es lo que diferencia a los jugadores que solo marcan goles de los que controlan partidos completos. Arbeloa, que vivió ambas caras, lo reconoció al instante. Incluso en la interacción con sus compañeros se notaba algo especial. No necesitaba gritar instrucciones ni monopolizar la pelota para ser influyente. Su presencia generaba confianza. Los que jugaban a su lado sabían que podían recibir el balón, que habría movimiento de apoyo, que la jugada continuaría con sentido. Esa capacidad de elevar al equipo sin aparecer como protagonista evidente es una virtud que solo los grandes poseen y que Arbeloa, con su mirada crítica, valoró al instante. Los detalles de su toma de decisiones también merecen una mención. No improvisaba por instinto, sino que parecía calcular probabilidades en tiempo real. Elegía entre opciones en fracciones de segundo, priorizando siempre la opción más segura, al mismo tiempo, más peligrosa para el rival. Esa frialdad controlada, esa mezcla de riesgo y cálculo, no se aprende en academias. Se cultiva con experiencia, resiliencia y una lectura profunda del juego. Y Luis Díaz lo exhibía de manera natural, sin forzar nada. Incluso la manera en que recibía el balón en zonas comprometidas era reveladora. Nunca se desesperaba, nunca buscaba el recurso más espectacular para destacar. Su primer toque era casi un lenguaje propio. Orientaba, protegía, abría líneas. Esa sutileza, combinada con explosión física cuando era necesario, daba la sensación de que tenía el partido en su cabeza antes de que sucediera. Arbeloa no necesitó explicaciones para darse cuenta. Estaba viendo a alguien que podía pensar y ejecutar simultáneamente, un lujo en cualquier nivel del fútbol. La coordinación con sus compañeros de ataque también era notable. Luis Díaz entendía la trayectoria de los desmarques incluso antes de que se iniciaran. Esa sincronización con el equipo era casi telepática. Movimientos coordinados, coberturas inteligentes, espacios creados sin que nadie tuviera que ordenar nada. No era casualidad ni suerte. Era evidencia de que un jugador de ese nivel no solo ejecuta, sino que comprende el entramado colectivo de forma profunda. El control emocional, otro aspecto clave, también estaba presente. A pesar de la presión del partido, del estadio, de la importancia de cada balón, nunca mostró ansiedad. Cada acción, incluso bajo máxima tensión, era medida, precisa, calculada. Esa estabilidad mental es lo que permite que un jugador rinda de manera consistente y no solo en momentos aislados. Arbeloa lo identificó y entendió que esa madurez era parte de la razón por la que este hat-trick impactaba más allá de los goles mismos. Incluso en los gestos más pequeños, el ajuste del pie antes de un pase, la mirada que indica movimiento, la posición del cuerpo al recibir presión, Luis Díaz transmitía comprensión del juego y control total del entorno. Esas sutilezas son invisibles para la mayoría de espectadores, pero los profesionales las notan al instante. Cada detalle sumaba al conjunto de su actuación, convirtiendo un partido sobresaliente en una demostración de capacidad integral. Y aún más, la consistencia con la que aplicaba estas cualidades a lo largo del partido demostraba que no era un fenómeno aislado ni un pico de inspiración momentáneo. Cada intervención reforzaba la anterior, construyendo una narrativa de dominio total sobre el juego.
Arbeloa pudo observar con claridad que no se trataba solo de talento, sino de un jugador que entiende cómo imponerse sin desbordarse, cómo liderar sin dictar, cómo marcar diferencias sin arrogancia. La combinación de técnica, inteligencia táctica, resistencia física y mental, visión de juego, influencia en compañeros y control emocional hizo que esta actuación fuese mucho más que un hat-trick. Fue una declaración de capacidad completa. Cada movimiento tenía un propósito, cada gesto estaba cargado de intención, y cada acción resonaba en el contexto del partido o del equipo. Arbeloa no podía ignorarlo y, honestamente, ¿quién podría? Cada balón que pasó por los pies de Luis Díaz parecía tener vida propia, pero no en el sentido poético del fútbol romántico, más bien en el sentido técnico, casi científico. Era la precisión en la orientación del pie, la suavidad del control, la lectura instantánea de la trayectoria de compañeros y rivales, y la anticipación del espacio donde el juego se movería en los próximos segundos. No se trataba de magia ni de instinto casual. Era cálculo, experiencia y una intuición afinada por el ritmo constante de partidos exigentes, combinada con un físico capaz de sostener esa intensidad sin que la ejecución se resintiera. Arbeloa, que en su carrera había enfrentado extremos de velocidad y astucia, no podía dejar de notar lo evidente. Cada toque de Luis Díaz era un mensaje al rival de que no habría respiro. La variedad de recursos técnicos que mostró también era impresionante. Su repertorio incluía cambios de dirección sutiles para desmarcarse, controles orientados con ambos pies que parecían simples pero en realidad eran complejos, y la habilidad para conectar pases en espacios reducidos sin perder velocidad. Cada acción podía analizarse por separado y ya sería notable, pero lo asombroso era cómo los enlazaba de manera coherente, sin perder la fluidez del juego. Esa coherencia convierte a un jugador con talento en un jugador completo, y es justo ese nivel el que Arbeloa estaba identificando. No un destello aislado, sino un patrón repetible y fiable de calidad. Otro detalle que pasaba desapercibido para muchos era su capacidad de cambiar el ritmo del partido sin esfuerzo aparente. Luis Díaz podía acelerar de forma explosiva y dejar atrás a defensores. Sí, pero también podía frenar y reducir la velocidad del juego justo en el instante en que el equipo necesitaba reorganizarse. Esa alternancia de ritmo, combinada con la lectura táctica, hacía que pareciera que el partido se ajustaba a su voluntad. Arbeloa, que entendía la importancia de dominar espacios y tiempos, lo vio claro. No era solo un goleador, era un controlador de dinámicas. El posicionamiento defensivo de Luis Díaz era otro aspecto digno de estudio. No se limitaba a la presión superficial sobre el balón, su lectura defensiva era casi quirúrgica. Identificaba las líneas de pase, entendía cuándo forzar la jugada y cuándo dejar que el rival cometiera errores, y sabía cómo recuperar la posición sin comprometer el ataque propio. Esa capacidad de intervenir en defensa mientras mantiene el rol ofensivo lo hacía extraordinariamente completo. Un extremo que no solo amenaza, sino que también previene, que no solo brilla con balón, sino que influye en todo el juego. Incluso la manera en que gestionaba su propio cuerpo era relevante. Su equilibrio en carreras con cambio de dirección, la colocación exacta del centro de gravedad al recibir un balón en espacios complicados, la anticipación de la posición del portero antes de rematar, todo era un ejemplo de conciencia corporal y precisión. No era un atleta que depende solo de fuerza o velocidad. Era un jugador que combina técnica, inteligencia y control físico con un refinamiento que pocos alcanzan. Arbeloa, que conocía la diferencia entre talento natural y excelencia trabajada, lo reconoció sin vacilar. La comunicación con sus compañeros también era sutil pero constante. Luis Díaz no necesitaba gritar ni señalar para que el equipo entendiera su intención. Sus movimientos, su colocación y su mirada indicaban hacia dónde debían desplazarse los demás. Ese lenguaje no verbal se percibe solo cuando hay un entendimiento profundo del juego y del contexto del equipo. Cada compañero que compartía el campo con él se veía influido, no por imposición, sino por la claridad de sus decisiones y la coherencia de sus acciones. Su control emocional era otra capa que lo hacía especial. Cada balón, cada choque, cada situación de presión era tratado con calma y precisión. No se aceleraba cuando el marcador apretaba, ni se relajaba después de marcar. Esa estabilidad mental era evidente en cada gesto, la manera de recibir, de girar, de ejecutar un pase o remate. Arbeloa, consciente de que la consistencia emocional es la diferencia entre un jugador destacado y uno icónico, valoró ese detalle con atención. Incluso la manera en que ocupaba los espacios entre líneas del rival era una obra de cálculo. Luis Díaz entendía instintivamente dónde aparecería el hueco para recibir, cómo atraer al defensor y liberar la zona para un compañero, cómo equilibrar la amplitud y la profundidad sin comprometer la estructura ofensiva del equipo.
Esa comprensión del espacio es de las cosas más difíciles de enseñar y de las más difíciles de detectar a simple vista, pero Arbeloa, que siempre ha tenido ojo para estas sutilezas, lo percibió como un talento genuino y maduro. Y si uno se fijaba en los gestos mínimos, el ajuste del pie antes de controlar, la posición de los hombros antes de recibir presión, la mirada rápida al espacio libre, se podía reconstruir la inteligencia del jugador segundo a segundo. Cada microdecisión tenía un propósito, y todas convergían en un mismo resultado: control absoluto del balón, creación de peligro y dominio del juego. Eso es lo que convierte un hat-trick en una demostración completa, y Arbeloa lo sabía. No era simplemente la suma de 3 goles, era la suma de detalles ejecutados con maestría. Cada gesto de Luis Díaz parecía minuciosamente calculado, aunque la superficie todo luciera natural, incluso espontáneo. La colocación de su cuerpo al recibir un pase en velocidad era perfecta, ligeramente inclinado hacia adelante para poder acelerar sin perder el equilibrio, los brazos en una posición que equilibraba impulso y protección del balón, los ojos siempre buscando alternativas, anticipando los movimientos de los rivales y de sus compañeros. Cada pequeño movimiento tenía consecuencias, porque en el fútbol moderno, un centímetro mal medido puede arruinar una jugada. Luis Díaz parecía medir esos centímetros con precisión quirúrgica. Arbeloa, que pasó décadas leyendo extremos y laterales como libros abiertos, pudo notar la diferencia. Esto no era un instinto casual, era ejecución consciente y perfeccionada. Su timing era otro detalle fascinante. No corría por correr, aceleraba en el momento exacto. Se incorporaba a los espacios libres cuando la defensa rival estaba desorganizada, evitando colapsar el juego y garantizando que cada carrera tuviera un efecto máximo. Esa sincronización con el ritmo del partido, con el posicionamiento de los compañeros y con los errores de los adversarios, es un arte que solo los jugadores más completos dominan. Arbeloa podía reconocer al instante que ese tipo de lectura no se improvisa, se entrena, se observa y se desarrolla con partidos de alto nivel y con una comprensión profunda del juego colectivo. Además, su capacidad para anticiparse a las acciones del rival era notable. No solo sabía dónde colocar el cuerpo para recibir, sino que preveía cómo reaccionaría el defensor. Si un lateral intentaba cerrar un ángulo, Luis Díaz ya había pensado en la opción de cambio de dirección. Si un central intentaba adelantarse, él ya había preparado el espacio para recortar. Esa combinación de anticipación y ejecución crea ventajas antes incluso de que el rival se dé cuenta, y esa ventaja es la que marca la diferencia entre un extremo talentoso y uno letal. Arbeloa no podía dejar de admirar cómo esas decisiones se repetían de manera constante durante los 90 minutos, sin perder frescura ni acierto. Otro detalle digno de mención era la variabilidad de sus recursos. Su arsenal incluía control orientado, regates cortos y largos, conducciones en diagonal, cambios de ritmo, pases filtrados y disparos precisos desde distintos ángulos. No recurría a un solo recurso, sino que elegía el más adecuado para cada situación. Esa diversidad no solo desconcertaba a los defensores, sino que ofrecía múltiples soluciones al equipo en cada fase de juego. Arbeloa entendió de inmediato que un jugador así no solo resuelve situaciones puntuales, multiplica opciones tácticas para todo el equipo, algo que tiene un valor enorme para la planificación de cualquier entrenador. Incluso la interacción con los compañeros parecía estudiada. Cada desmarque de Luis Díaz generaba espacio, atraía marcas y facilitaba combinaciones rápidas, creando superioridades numéricas sin necesidad de indicaciones verbales. Su lenguaje corporal transmitía intenciones claras: una mirada, un giro del hombro, un gesto de la pierna. Los compañeros podían leerlo instantáneamente, lo que hacía que la coordinación del equipo fluyera con naturalidad. Esa conexión silenciosa es difícil de enseñar y aún más difícil de encontrar. Arbeloa, que valora la inteligencia colectiva, identificó el patrón inmediatamente. Su resistencia física también estaba integrada de manera notable con la táctica. Luis Díaz podía mantener un nivel de intensidad alto sin comprometer su precisión ni su toma de decisiones. Esa combinación de físico y cerebro le permitía presionar, correr, desbordar y ejecutar acciones decisivas durante todo el partido sin perder claridad. Esa simbiosis entre fuerza, velocidad, agilidad y control mental es lo que diferencia a los jugadores capaces de influir en un partido completo de los que solo destacan por momentos aislados. El aspecto defensivo, a veces olvidado en las estadísticas, era igualmente impresionante. Luis Díaz no solo atacaba, sino que leía cuándo y cómo recuperar la posición, cómo cerrar líneas de pase, cómo anticipar la transición rival y cómo presionar sin comprometer la estructura ofensiva del equipo. Esa comprensión del equilibrio entre ataque y defensa refleja madurez táctica y capacidad de adaptación,
Cualidades que Arbeloa sabe que son cruciales para un jugador que aspira a vestir una camiseta de élite. Incluso en la comunicación indirecta, sus gestos tenían un peso estratégico. Un movimiento de hombro, un cambio sutil de dirección, un control orientado hacia un espacio vacío. Todo indicaba a sus compañeros dónde debían situarse, cómo moverse y cuándo esperar. Esa capacidad de influir sin hablar, de liderar con acciones y no con palabras, es rara y altamente valorada. Arbeloa, que ha trabajado con jóvenes talentos y ha visto innumerables extremos, reconoció de inmediato ese nivel de inteligencia futbolística. Finalmente, cada microdecisión, el instante exacto en que levanta la cabeza, la orientación de la planta del pie, el ajuste del equilibrio antes de un giro, estaba pensada para maximizar la efectividad de la jugada. No era solo instinto, ni siquiera solo talento. Era conciencia táctica, control físico y lectura del juego combinados en un solo jugador. Arbeloa lo percibió con claridad. No estaba ante un partido sobresaliente, estaba ante una actuación que, fragmento a fragmento, demostraba dominio total del juego. Y esa acumulación de detalles es la que convierte un hat-trick en algo mucho más profundo, en una declaración de capacidad integral que trasciende el marcador.